Hola, mi nombre es Osvaldo Carníbal y realmente feliz de ser parte de estos 40 días de ayuno y oración. Es que en realidad tenemos un gran deseo, ver nuestra nación transformada, ver nuestros familiares, nuestros amigos, compañeros de trabajo, ver por entero nuestros pueblos y ciudades llegar a Jesús. Creo que debe ser también tu deseo más entrañable. Ahora, ¿qué nos puede decir la palabra de Dios? Compartamos este devocional que seguramente nos va a ayudar muchísimo. Está en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 6. En la segunda parte de ese versículo 6, miren ustedes, si pudiste abrir tu Biblia, te doy un segundo más. Hechos 17, 6. Dice: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Este era el concepto que tenían los religiosos, los políticos de aquel tiempo, cuando los primeros discípulos llegaban a una ciudad. Estos que trastornan el mundo entero también están acá. Parecería una gran ola, un gran tsunami que empezaba a arrollarlo todo. Era el Evangelio que ciudad a ciudad se iba extendiendo hasta que por el año 320 después de Cristo, todo el mundo conocido, que era el Imperio Romano, se declaró cristiano por orden del emperador Constantino. Es que el Evangelio había llegado a cada rincón, produciendo la transformación de vidas, de hogares, de familias, y eso es lo que esperamos en nuestra querida Argentina. Ahora, ¿cómo será posible? ¿Cómo era esta gente? ¿Cuáles eran sus características de estos primeros discípulos? Yo me atrevo a decir que la primera característica de estos primeros discípulos era que tenían una extrema devoción por Jesús. Es decir, que Jesús era lo primero en su vida. Es muy difícil que nosotros nos transformemos en agentes de cambio si realmente no tenemos una extrema devoción por Jesús. Si no hay una entrega sin límite, si no estamos dispuestos a entregarlo todo. ¿Cuántas historias ustedes habrán escuchado de esos primeros discípulos que estuvieron dispuestos a entregar sus vidas? Muchos de ellos iluminaron por entero Roma cuando Nerón decidió incendiar la ciudad e iluminaba la ciudad usando como antorcha a los primeros cristianos. Muchos de ellos eran arrojados al foso de los leones para divertir a la multitud. Eran cristianos que estaban dispuestos a entregarlo todo, tenían un extremo amor, eran gente, podríamos decir, extremistas. Una palabra dura para los tiempos que se viven. Cuando uno habla de un extremista, está hablando de alguien que está dispuesto a sacrificar su vida. De esa gente hablamos, gente que está dispuesto a entregarlo todo. Esta era la gente que revolucionó el mundo de estos romanos, este mundo de este imperio. Ellos dijeron: estos que trastornan el mundo también llegaron aquí. Necesitamos más trastornadores que trastornen los barrios, las universidades, las calles, los pueblos, las escuelas. ¿Podremos serlos? ¿Por qué no soñar que estos 40 días de ayuno y oración serán el comienzo para esta revolución espiritual? Personas de extrema devoción, también de extremo abandono de la voluntad propia por la voluntad de Dios. Necesitamos a veces despojarnos un poco de nosotros mismos, abandonarnos a nosotros mismos, dejar de estar en el centro, abandonar ese eje central que es el yo, el ego. Nuestras ciudades, los que vivimos en grandes ciudades, lo sentimos cada vez más fuerte, donde parecería que no importa la vida del otro, donde no vale la pena pensar en el otro, donde lo único que vale es el sálvese quien pueda. Pero necesitamos el abandono de nuestra propia voluntad para que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. No en vano Jesús nos enseñó a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad. Para que se haga la voluntad de Dios, primero tengo que estar dispuesto a abandonar mi propia voluntad. Si podemos abandonar nuestra propia voluntad, entonces estamos a las puertas de comenzar a hacer la voluntad de Dios. Es el abandono de mis emociones para que sean las suyas. Es el abandono de mis sueños para que sean los suyos. Es el abandono de mis fuerzas para que sean las fuerzas de Dios en mi vida. También es el extremo compromiso porque todos conozcan al Señor.
Y esto es algo tan importante. Un extremo compromiso. Eran gentes con una extrema devoción, gente que era extrema por el abandono de su propia voluntad y gente que estaba realmente comprometida para que todos pudieran conocer a Jesús. ¿Estás comprometido con tu barrio? ¿Con tus vecinos? ¿Con tus amigos? Esto es lo que Dios está esperando, un extremo compromiso de amor. Porque en realidad hoy en día la gente no está interesada en una nueva religión. No necesitamos hablarle al otro de religión, de pastores, de iglesias. Simplemente la gente necesita buenas noticias. No cometas el error de hablar de religiones, sino simplemente hablar de las buenas noticias. Evangelio, como sabrás, significa buenas noticias. Cuando el que está desesperado, el que está a punto de perder su familia, el que está enfermo y los médicos le han dicho que no hay salvación, necesita recibir buenas noticias. Y vos y yo tenemos buenas noticias. Hablarle a todo el mundo, a nuestros amigos, compañeros, vecinos, que Jesucristo es la esperanza, que en Él siempre hay esperanza. No te olvides que la Biblia nos dice que al que cree, todo le es posible. Si nos animamos a creer, todo puede ser posible. ¿Cómo puede cambiar nuestra Argentina si puede encontrar en nosotros cristianos de extremo compromiso, que amen a Dios sobre todas las cosas? Cristianos que estén decididos a abandonar su voluntad para hacer la voluntad de Dios. Cristianos que estén comprometidos para que todos puedan conocer a Jesucristo. Quiero alentarte que en estos 40 días de ayuno y oración puedas extremar tu amor para con Dios, tu compromiso con tu iglesia y tu compromiso para que tu ciudad, tu barrio pueda conocer a Jesucristo. Y Argentina será para Cristo.